Muy buenos días, señora presidenta del Congreso, señores congresistas. Pido permiso para usar una presentación y poder retirarme la mascarilla, presidenta. Muy buenos días, señores congresistas. Ayiyanchu, espero estén todos bien. Esta es una primera oportunidad en la cual, como ministro de Economía, hacemos esta presentación del proyecto de presupuesto y los proyectos de leyes asociados. Y como ustedes saben, esto será materia de un diálogo importante los próximos meses a través de la Comisión de Presupuesto, a través de la Comisión de Economía, en las cuales reitero mi firme convicción de que una política de concertación, de diálogo, nos permitirá tomar las mejores decisiones para el Perú. La siguiente, por favor. Primero quiero presentar la siguiente, por favor. Primero quiero presentar un poquito el panorama de la economía, sin el cual es imposible entender el presupuesto. La siguiente, por favor. Esto está contenido en un documento que es el Marco Macroeconómico Multianual, que da base para el presupuesto. Tenemos un proceso de vacunación que ha aumentado a nivel global y que, bueno, sabemos que existe un riesgo de la tercera ola que está afectando a otros países. Todavía nuestro país es todavía un riesgo importante, aunque no presente. La siguiente, por favor. Pero estamos en un contexto en el cual la recuperación económica mundial está viniendo de una manera importante. El gráfico de la izquierda muestra la recuperación del sector servicios en los principales países del mundo. El indicador encima de 50, de este indicador que se llama el Purchasing Managing Index, indica que es un crecimiento importante, y el gráfico de la derecha muestra lo mismo para el sector manufactura. Los indicadores encima de 50 y sobre todo encima de 60 son bastante positivos en cuanto al crecimiento mundial. La siguiente, por favor. Sin embargo, como ustedes saben, esto ha venido acompañado de presiones inflacionarias en todo el mundo. En Estados Unidos la inflación ahora es 5,4% y en Brasil es 9% y en otros países de la región está en 5,8%, en Chile en 4,5% al mes pasado. Esto está subiendo, tenemos una inflación importante y esto nos está afectando al Perú también. Como ustedes saben, es una importante preocupación del gobierno, pero hay que reiterar de que, de acuerdo al artículo 84 de nuestra Constitución, el Banco Central de Reserva como institución autónoma es quien tiene como función velar por la estabilidad monetaria. La siguiente, por favor. En este contexto, esto es interesante, hay una recuperación económica global, ¿no? El crecimiento económico global para los próximos años, para este año se estima en alrededor del 6% y para los próximos años en 3,7%, con más peso del crecimiento de Estados Unidos y un poco menos el de China. China todavía alto, pero no al ritmo que tenían antes. En Estados Unidos, sobre todo por las políticas promovidas por el nuevo presidente Joe Biden, que tiene un paquete de impulso fiscal muy importante. La siguiente, por favor. Y esto ha significado que nuestros precios de exportación están al alza. Hacia comienzos de año, las estimaciones del MEF eran que el cobre estaría en 330 centavos de dólar la libra. El próximo año, nuestra proyección ahora es que van a ser 390 centavos de dólar la libra el próximo año. Como he dicho, es una proyección más bien conservadora. Ahorita está encima de 400, pero las proyecciones, las estimaciones globales muestran que probablemente hay una cierta tendencia a la baja. La siguiente, por favor. Esto es muy importante, la siguiente, porque esto tiene que ver con los ingresos que disponemos. Y eso tiene que ver también con el crecimiento económico en el Perú. La inversión, la actividad económica viene creciendo de manera importante, impulsada por la inversión privada. En el gráfico derecho pueden ver cómo el PBI en las últimas cifras a junio ya recuperó el nivel que teníamos pre-pandemia. Ha habido una caída muy fuerte, tuvimos, pero hemos recuperado también con rapidez. La siguiente, por favor. Gracias a un buen nivel de la inversión privada, ¿no? 162% en el segundo trimestre de este año, pero incluso respecto a los niveles pre-pandemia, esta recuperación es importante. La siguiente, por favor. Lo interesante aquí es que esta recuperación se mantiene en los últimos indicadores que nosotros llamamos adelantados a agosto. El PBI se mide con cierto retraso, recién tenemos la cifra de junio, pero bueno, nosotros queremos saber cómo estamos ahorita en agosto, ¿no? Y los indicadores que tenemos, por ejemplo, es que el indicador de electricidad
a la esquina superior izquierda, muy importante, ha crecido fuerte. En agosto de este año está 3% por encima, algo más de 3% por encima del nivel prepandemia. Y la electricidad es un muy buen indicador adelantado porque toda la producción minera industrial requiere de electricidad. Entonces, si aumenta la producción minera, aumenta la producción industrial, aumenta la demanda y la producción por electricidad. Aquí hay otros indicadores, pero quiero resaltar también el de la esquina superior derecha, la importación de bienes de capital, o sea, la importación de maquinaria. Y como ustedes saben, la inversión privada tiene mucho que ver con la importación de maquinaria, porque en nuestro país producimos poca maquinaria. Y el indicador muestra que la línea roja, la importación de bienes de capital, está muy fuerte, incluso en agosto respecto al nivel prepandemia, o sea, en relación a agosto del 2019, esa importación está 27% por encima de lo que fue el 2019. Es decir, hay una recuperación interesante que a mi juicio tiene que ver, yo digo, se ve en las calles, donde se ve mucho más movimiento, ¿no? La gente está saliendo de la pandemia y creo que está reactivándose el movimiento económico, ¿no? Yo lo siento un poquito más como olfato, ¿no? En el movimiento que se ve en la calle, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, como digo, esto tiene que ver bastante con los indicadores sanitarios, ¿no? El número de exceso de fallecidos, de contagios ha bajado. Ha sido bastante exitosa la vacunatón del fin de semana pasado y el ministro de Salud nos ha informado que hay 13 millones de dosis, quizás 14 millones de dosis que van a venir en septiembre, que es una cantidad bastante importante. Estamos acelerando la vacunación y tengo bastante esperanza. Hay que tener mucho cuidado y seguirse cuidando, pero creo que tengo esperanza de que podamos evitar una tercera ola grave como las anteriores. Y lo digo porque esto, junto con el tema de salud, tiene pues un enorme impacto económico, ¿no? A mantener los aforos, ampliar la actividad, ¿no? Las posibilidades de actividad en diversos sectores, es algo que hemos estado discutiendo en el Consejo de Ministros y hemos ampliado un poquito las posibilidades a ese respecto. La siguiente, por favor. Entonces, nuestra proyección clave es que el crecimiento este año sería 10,5%. Algunos analistas han señalado que esto es optimista, pero justamente luego que sacamos nuestra proyección, la Comisión Económica para América Latina ha proyectado 10,6% y la agencia Moody's ha proyectado 12%. Entonces, en realidad, no son proyecciones optimistas, son proyecciones, digamos, realistas, quizás ligeramente conservadoras, ¿no? La actividad económica viene bien. Esto es verdad, es bastante incierto, porque la epidemia nos plantea una situación que nunca habíamos vivido, ni respecto a la enfermedad, ni cómo se va a comportar económicamente la gente. Hay que reconocer que estemos en una situación en la cual hacer proyecciones económicas es particularmente complejo. La siguiente, por favor. Pero, como digo, lo que sustenta es, bueno, tenemos una inversión privada que ha crecido bastante. Ha habido grandes proyectos de inversión minera que están terminando, pero que todavía están en curso para este año y el próximo. Y hay varios proyectos. Ha habido bastante dinamismo en el mercado de vivienda, en el mercado inmobiliario ha crecido bastante. Y los grandes proyectos de infraestructura de alianzas público-privadas, el aeropuerto Jorge Chávez, la línea 2 del metro, el terminal de Chancay, que en realidad es propiamente privado, la autopista del Sol en el norte y varias otras obras que no voy a mencionar todas ellas porque me tomaría mucho tiempo, vienen ejecutándose a buen ritmo. Y eso nos muestra una buena posibilidad económica. La siguiente, por favor. Sin embargo, nuestras proyecciones económicas de crecimiento para los próximos años, que son críticas, consideran, uno, un buen repunte de la minería, porque van a entrar en operación nuevos proyectos como Quellaveco, Mina Justa y otros, y una cierta recuperación más lenta. Veremos cómo va el comportamiento de la gente en los sectores de servicios más afectados por la pandemia. Restaurantes, turismo, hoteles, es algo en el cual preveemos una recuperación, aunque honestamente ojalá el ritmo sea mucho más rápido que esto, pero eso dependerá mucho del comportamiento de los consumidores y de la gente, algo que es bastante incierto y por eso no hemos puesto un escenario excesivamente optimista. La siguiente, por favor. Entonces, todo esto va en el marco de una política de acelerar la competitividad, las inversiones. Tenemos Proinversión que sigue trabajando en promover nuevos proyectos y sobre todo nos
parece muy interesante la iniciativa de las mesas ejecutivas, los diálogos directos del MEF con el sector público, con el sector privado, para impulsar nuevos sectores como la acuicultura, la forestería, la gastronomía, que tienen su complejidad, sus propias barreras y que nos interesa mucho irlo resolviendo para prender nuevos motores en la economía, como hemos dicho en los últimos años. La siguiente, por favor. Entonces, sobre esta base es que nosotros consideramos que la economía peruana va a seguir liderando el crecimiento económico en América Latina. Nuestra proyección para los próximos años es un crecimiento del 4,3%. Quisiéramos que fuera mucho más, honestamente. Quisiéramos poder decir 6%, pero quiero aclarar aquí que la función del Ministerio de Economía y Finanzas en este caso es ser un poco cauto y nos basamos sobre todo sobre las tendencias existentes, ¿no? La política del gobierno quisiéramos que acelere mucho más esto, pero nosotros somos cautos en estas proyecciones. Aún así, se espera en el consenso de los analistas que el promedio de América Latina crezca los próximos años 2,6% y nosotros mantenemos la idea de que esto puede crecer, podemos crecer a 4,3% con una cierta tendencia a la moderación. Siguiente, por favor. Entonces, todo esto tiene un impacto importante y una consecuencia importante sobre las finanzas públicas. La siguiente, por favor, que tenemos que ver un poquito en el marco macroeconómico antes que ver las cifras sector por sector, ¿no? Y aquí vemos cómo hemos tenido un déficit, el lado izquierdo, este término que puede ser suena un poco feo, resultado económico del SPNF. Ese término así un poco feíto quiere decir el déficit público, para traducirlo, el resultado económico del sector público no financiero. Pero ese es el déficit público y muestra que efectivamente en el 2020 hemos tenido un déficit bastante grande. Era necesario por las condiciones de la pandemia. Este año se está moderando bastante. Se había proyectado en el presupuesto, cuando se discutió el presupuesto de este año, que el déficit fuera encima del 6%, pero lo estamos bajando un poco más y eso se refleja un cierto aumento de la deuda pública. Eso hay que mantenerlo controlado. Nuestra deuda pública es de las más bajas de América Latina. Según el Fondo Monetario Internacional, estamos dentro del decil, dentro del 10% de países con menos deuda pública entre los países emergentes. ¿Ok? Pero esto tenemos que resguardar, el evitar un endeudamiento excesivo. La siguiente, por favor. Esto está sustentado en que los ingresos se han recuperado de una manera importante, ¿no? Los ingresos del gobierno general, como ven ahí, están subiendo este año de 17,9 a 19,9% del PBI por los mejores precios de los metales y la reactivación económica. Los negocios comienzan a funcionar y comienzan a pagar su IGB. Y los gastos se han moderado un poco, a pesar de las exigencias de la pandemia. Como ven ahí, los gastos no financieros en la proyección de este año están 2,2% menos que el año pasado. No estamos teniendo una política, digamos, de exceso de gasto o de gasto despilfarrador, para nada. La siguiente, por favor. Pero a mediano plazo, el objetivo es que ese déficit lo tenemos que ir bajando y esto está siendo algo común en todas las partes del mundo. Como ven ahí, en el mundo, en las economías avanzadas, en América Latina, en Colombia, en Chile, todos los países han tenido déficits importantes del 2020 y el 2021. Colombia y Chile, por ejemplo, dos países cercanos de la Alianza del Pacífico, han tenido déficits de este año mayores o casi similares a las del año pasado. Nosotros sí estamos reduciendo el déficit de manera significativa. Y otros países todos tienen una tendencia de reducción al déficit. Pero fíjense que el promedio de América Latina es el déficit de este año 5,7, más que el Perú, y la tendencia es que esto rebaje hasta 3,6% dentro de 4 años. La siguiente, por favor. ¿Por qué lo digo esto? Porque si el promedio de América Latina está pensando que el déficit de este año es 5,7 y bajar a 3,6, nosotros estamos en 4,7 y lo queremos bajar a 1,7 y luego a 1%. Entonces, nuestra propuesta de equilibrio fiscal, de sostenibilidad fiscal, es de una reducción importante para que nuestra deuda no se dispare, ¿no? Todavía tenemos unos años en los cuales la deuda va a subir un poquito, pero estamos bien debajo de, digamos, un nivel de 40% que en algún momento se ha planteado como un nivel importante. Hay cierta discusión entre los economistas respecto a cuál es el nivel adecuado, pero este nivel de deuda va a ser en los próximos años, si cumple, el más bajo de América Latina, seguramente más bajo que el de Chile. La siguiente, por favor.
Bueno, como ustedes saben, hay un tema que tiene que ver con cómo esto nos califican las agencias internacionales y hemos recibido la noticia ayer de la agencia Moody's que nos ha rebajado un poco la calificación. Nosotros todavía estamos bien sólidos en el lado de países con grado de inversión. Este es el tema esencial para poder obtener financiamiento fácil, el mantener el grado de inversión, y no es que estamos cerca a perder el grado de inversión para nada. Y la política fiscal, como pueden ver en el gráfico hexagonal al lado derecho, es lo más sólido que tenemos junto a nuestras reservas internacionales netas, poquito más abajo, ¿no? Esa es nuestra solidez y por eso la política económica apunta a mantener eso, ¿no? Tenemos otros problemas mayores según esta agencia, como por ejemplo el control de la corrupción, que es un tema crítico como todos sabemos. La siguiente, por favor. Esto muestra cómo en realidad casi todos los países o todos los demás países de América Latina han sufrido una reducción en sus calificaciones crediticias. Nosotros, como saben, hemos recibido esta noticia que no es buena, de una calificación a la baja de Moody's, pero que nos mantiene en perspectiva estable. Ya hace 4 meses, en el gobierno anterior, en mayo, ya Moody's había anunciado que tenía perspectiva a la baja, ¿no? Entonces ya nos estaba anunciando a dónde íbamos, ahora nos ha puesto en perspectiva estable, ¿no? Ya no pensamos que podemos mantener el nivel que tenemos y ojalá en poco tiempo poder pasar a recuperarlo. La siguiente, por favor. Esto, sin embargo, implica 2 cosas, ¿no? Por un lado, sí hay un poco más de peso del pago de la deuda. Nos hemos endeudado y por lo tanto hay más pago de intereses, ¿no? Esto nos ajusta el espacio fiscal. ¿Me explico? Nos corta las posibilidades de gastar en otras cosas porque tenemos que pagar los intereses de la deuda. Pero quiero remarcar, poner énfasis en el gráfico de la derecha sobre el riesgo país. Porque este gráfico tiene este nombre un poco feo, pero lo que dice es cuánto un inversionista internacional, cuánto más está dispuesto a pagar un inversionista internacional por invertir en el Perú en vez de comprar bonos del Tesoro norteamericano, que es lo que internacionalmente se considera como lo totalmente seguro o lo muy seguro. Y si pueden ver, la raya roja de abajo es el Perú. Eso indica que estamos ahorita en esto, ¿no? 150 puntos básicos, 1,5%, probablemente ahora un poquito más de costo encima del bono del Tesoro norteamericano. El bono del Tesoro norteamericano es como quien dice lo más seguro absolutamente del planeta. Si se fijan, miren cómo México está por encima, Colombia, país de la Alianza del Pacífico, con un gobierno de derecha, con Iván Duque, ha subido bastante, su riesgo país está bastante por encima del Perú y pueden ver más arriba las líneas del promedio de los países emergentes y más arriba todavía del promedio de América Latina. El Perú mantiene un nivel de riesgo país bastante bajo respecto al conjunto de países emergentes, respecto al conjunto de países de América Latina. Los que quieran seguir este indicador, el reporte semanal, el informativo semanal del Banco Central de Reserva lo saca todas las semanas, ¿ok? Entonces ahí pueden seguir con detalle. Yo alguna vez lo he mostrado, los últimos reportes no muestran un aumento significativo, un aumento del riesgo país en el Perú. La siguiente, por favor. Ahora, sí tenemos un serio problema, como hemos manifestado, ¿no? Que es, bueno, tenemos una recaudación tributaria y un nivel de gastos muy bajo. Pueden ver en el gráfico de la izquierda, el Perú comparado con México, Chile, el promedio de los países emergentes, el promedio de América Latina, los países avanzados y la OCDE, y pueden ver que nosotros estamos en la esquina inferior izquierda, el puntito rojo, o sea, tenemos un nivel de ingresos y de gastos muy bajo respecto al conjunto de los países. Y eso se expresa en un sistema de salud con deficiencias, una serie de proyectos de inversión que se necesitan en las regiones que se ejecutan no al ritmo deseado, un problema en el nivel de humanas para poder resolver estos temas. La siguiente, por favor. Paso ahora rápidamente, hay algunos riesgos, por supuesto, particularmente los riesgos sanitarios, pero también riesgos económicos en el mercado mundial, y esto ha sido evaluado en el marco macroeconómico multianual. La siguiente, que refleja que efectivamente hay alguna posibilidad, nosotros evaluamos todos los riesgos de que tengamos que tener mayor déficit en el futuro, sobre todo si hubiera una ola de contagios, ¿no? Pero
estamos confiados en que la tendencia va a ser la que hemos señalado. La siguiente, por favor. Pasemos ahora un poco a el equilibrio financiero, que es la base del presupuesto. Esto, digamos, la primera base, el primer elemento, mandato constitucional, es que tiene que haber un equilibrio financiero en el presupuesto. Esto es materia de una ley específica, como los congresistas saben. En el lado izquierdo pueden ver los ingresos que tendría el proyecto, que tiene el proyecto de presupuesto que estamos encargando, con un total de 197.000 millones de soles. Recursos ordinarios, RO, recursos ordinarios, los recursos básicos de la tributación, 118.800 millones. Los RDR, recursos directamente recaudados, lo que cada ministerio cobra por tasas, multas, etcétera, 12.1 millones. Los recursos por operaciones oficiales de crédito, disculpen los acrónimos un poco dificilones, ROC, recursos oficiales para operaciones de crédito, 38 millones, donaciones y transferencias, recursos determinados, que es lo del canon, y otros 27.8 millones. Al lado derecho pueden ver los gastos, y como pueden ver el total coincide, indica que hay un equilibrio financiero y los gastos son principalmente en gastos corrientes, algo de gasto de capital y un aumento importante en el servicio de la deuda. Como les dice, el endeudamiento que hemos tenido el año pasado, sumado al hecho de que tendremos que cubrir las garantías por el programa Reactiva. No sé si todos recordarán, pero este programa que fue importante el año pasado, Reactiva, un programa que facilitó crédito a las empresas por 59.000 millones de soles, si mal no recuerdo, era un programa con garantías del Tesoro. Y todos los que no han pagado, bueno, el Tesoro tiene que cubrir esas garantías y ahora nos toca pagar eso, es una cantidad significativa. Por eso es que el servicio de la deuda aumenta tanto este año. La siguiente, por favor. Hay que aclarar que en el tema de la inversión, el tema del gasto de capital, digamos, en el dato global, que es en el gráfico a la izquierda, las barras más altas como grises, muestran una ligera reducción, pero eso no quiere decir que las inversiones se vayan a reducir. Las inversiones son las barras rojitas que están al costado. Y como ven, las inversiones sí suben de 38.000 millones de soles a 41.000 millones de soles. ¿Cómo se explica esto? Porque dentro del concepto de gastos de capital existen también donaciones y transferencias que se hacen transferencia de capital. Existe también adquisiciones de activos financieros, o sea, no inversiones reales, ¿no? Y también existía una parte de reserva de contingencia que se separó el año pasado por las inversiones que hubiera que hacer de urgencia en la pandemia. Pero el total de inversión pública, propiamente dicha, que tiene este nombre técnico un poco feo, adquisición de activos no financieros, algunos lo dirán adquisición de activos reales, o sea, inversión productiva propiamente dicha, eso sí está aumentando, como pueden ver en el lado derecho, ¿no? Hasta 42.000 millones de soles. La siguiente, por favor. Pasemos ahora a explicar brevemente la ley de presupuesto. Y estoy haciendo lo posible por ajustarme al tiempo. Pero las materias de presupuesto son un poco amplias y si voy un poco rápido, desde luego, en la parte de la discusión, de responder a las preguntas y luego en la comisión de presupuesto podremos responder con mucho más amplitud cualquier tema, ¿no? Este gráfico muestra el aumento total del presupuesto, lo que llamamos nosotros el presupuesto inicial de apertura, la base, ¿no? Que subiría de 183.000 millones este año a 197.000 millones el próximo año, un aumento del 7,6%. La siguiente, por favor. ¿En qué se basa este aumento? ¿De dónde vamos a sacar la plata? Digamos, ¿no? El elemento esencial, no es esencial, pero uno de los más importantes, ¿no? Como ven, recursos ordinarios, es decir, impuestos, básicamente, ¿no? Está aumentando en 19.257 millones en nuestra previsión para el próximo año. ¿Por qué? Porque los precios de los metales han subido, a pesar de, como que he dicho, estamos proyectando el precio del cobre con una cierta ligera baja, pero los precios de metales han subido y ya hay una reactivación económica. En la medida que la economía se mueve, los restaurantes comienzan a vender, entonces eso genera una mayor recuperación de los ingresos tributarios. Quiero aclarar aquí, explicar aquí que el proyecto del presupuesto de los ingresos se basa
exclusivamente en las leyes tributarias actualmente vigentes, ¿no? Nuestra intención como gobierno, lo hemos indicado ya, es hacer y tomar una serie de medidas tributarias que permitan aumentar los ingresos del Tesoro, particularmente los ingresos tributarios, que son ingresos permanentes, que nos permiten tener una política de mediano y largo plazo. Y eso será lo que quisiéramos discutir en el Congreso, digamos, en otro tema las próximas semanas. El presupuesto actual y el marco macroeconómico actual se calcula con las leyes tributarias vigentes hoy. Es decir, no está incluyendo las posibilidades de recaudación adicional. Y como he mencionado, tenemos mucha expectativa de trabajar con el Congreso porque esa recaudación adicional nos permitiría hacer mucho más proyectos en las regiones que sabemos que hay una gran demanda y necesidad en el Perú. A pesar de eso, como digo, con las leyes vigentes calculamos 19.000 millones de soles más de ingresos, una pequeña baja en otros recursos y otros 4.900 millones en recursos determinados que son canon, regalías, que van directamente en el presupuesto según las leyes vigentes, ¿no? La ley de canon, la ley de regalías ya establece una forma de distribución que, digamos, nosotros solo lo copiamos en el presupuesto, no tomamos ninguna decisión, digamos, al respecto. La siguiente, por favor. Y bueno, como ven aquí, un tema que nos quita espacio para poder dedicarlo a inversiones y a educación y salud es que el servicio de la deuda va a aumentar significativamente de 14.000 a 21.000 millones porque tenemos algo de 3.600 millones en garantías. Y además de que la deuda ha aumentado. Entonces la deuda ha aumentado y además tenemos que pagar las garantías. Entonces eso hace que el servicio de la deuda, como ven, está aumentando bastante fuerte. La siguiente gráfica, la siguiente, por favor. Ok, entonces quiero plantearles muy brevemente lo que incluye la ley de presupuesto. Esto es muy sucinto porque, bueno, como saben, esta ley es compleja y la veremos con mucho detalle. Un primer tema es el tema de la descentralización. Bueno, el primer tema es que hay buena parte del presupuesto que es no descentralizable, Poder Judicial, Congreso de la República, Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia, que, ¿no?, según la ley y en realidad según la necesidad de la gestión pública, son parte de organismos que corresponden a una gestión centralizada. La siguiente, por favor. Ahora, dentro de lo que es la parte que podemos descentralizar, ¿no?, nosotros tenemos una posibilidad de descentralizar la participación del presupuesto por nivel del gobierno, que es de 61%. La siguiente, por favor. Esta es la gráfica que se refiere a los gobiernos regionales. Nuestro presupuesto del próximo año muestra que aumentaría para los gobiernos regionales en el presupuesto de apertura en 1.592 millones, pero hay otros 5.279 millones que se van a descentralizar durante la ejecución del presupuesto. Hay un fondo especial para la continuidad de inversiones de 507 millones, hay 2.500 millones que tienen que ver particularmente por el tema de salud, porque buena parte de los temas de emergencia sanitaria van a financiar insumos, medicinas y personal que corresponde a los gobiernos regionales. Hay un reconocimiento a la ejecución de inversiones, que es un estímulo que da el Ministerio de Economía y Finanzas para los que tienen mejores inversiones, 1.700 millones de soles que van para medidas educativas. O sea que adicionalmente a lo que está pintado, dicen, ¿no?, como figura del presupuesto, hay 5.279 millones que irán a los gobiernos regionales durante el año de manera adicional. La siguiente, por favor. En el caso de los gobiernos locales, son 3.543 millones de soles adicionales que durante el 2022 se asignarán a los gobiernos locales. También ponemos bastante énfasis en el Fondo para la Continuidad de las Inversiones, 1.792 millones. ¿Por qué? Porque la lógica que estamos aplicando en el Ministerio de Economía y Finanzas es que hay que dar prioridad a terminar los proyectos en ejecución antes que nuevas inversiones que son muy necesarias, pero tenemos que terminar lo que estamos a medio hacer, porque si tenemos más obras a medio hacer, eso no es bueno para el país, no le da eficacia al gasto público. Para que el gasto público sea más eficaz hay que priorizar que las inversiones que ya están
al 25%, al 30%, al 80%, continúe. Entonces, esa es la prioridad que tenemos, junto a un programa de incentivos a la gestión municipal de 700 millones de soles que cuando hablo con los alcaldes lo reconocen mucho porque premia a los más eficientes y eso creo que es una muy buena política. Y bueno, hay las transferencias de Trabaja Perú y otros conceptos que se trabajan con los gobiernos locales. La siguiente, por favor. Desde luego aquí parte del tema que hemos tenido es que en algunos rubros, particularmente en el tema de los recursos directamente recaudados, que son los temas que tienen que ver con los impuestos municipales, hay una cierta caída en nuestra política, es tratar de compensar eso, en parte también con operaciones de crédito. La siguiente, por favor. ¿Cómo es el tema del presupuesto visto por sus principales funciones, ¿no? Por las principales actividades, digamos, ¿no? que realiza el Estado? Bueno, como dijo el primer ministro, nuestras prioridades son educación, que está subiendo de una manera sustancial en 2.600 millones de soles. En segundo lugar, salud, que está subiendo en 1.200 millones de soles. En el caso de salud habría que aclarar, uno diría, ¿por qué salud sube menos que educación en esta coyuntura? Lo que pasa es que salud ha aumentado fuerte en el año 2020. ¿Me explico? Y aquí, aparte de todo lo que se le está dando en el 2021, aparte de todo lo que se le ha dado este año, le estamos dando un adicional. Ya salud ha tenido una fuerte prioridad y este semestre estamos asignando recursos adicionales para asegurar que la vacunación se acelere. Todos estamos contentos para la vacunación, pero hay que comprar las vacunas, comprar el personal, ampliar los turnos, etcétera. Y eso tiene un costo fiscal significativo. Pero está claro que la salud es una prioridad, ¿no? Aquí el incremento no es tan grande porque, como digo, ya el 2021 el presupuesto de salud ha sido un presupuesto ha crecido bastante. Y la tercera gran prioridad aquí es la función agropecuaria, ¿no? Que tiene algo de 1.435 millones de soles adicionales. Aquí hay un tema que luego precisaremos en la Comisión de Presupuesto porque hay el cambio de algunos programas que han pasado de un sector a otro y de hecho esto no está incluyendo además algunos recursos que tiene la Autoridad de Reconstrucción con cambios para este sector que tiene su propia clasificación. Ahí pueden ver, bueno, las otras prioridades. Transportes sigue teniendo un presupuesto bastante grande, ¿no? Transportes es el principal rubro de inversiones, pero tiene ahorita grandes inversiones en cartera y nuestra prioridad ahí es que hay que culminar esas inversiones en cartera. No sé si recordarán, pero el Consejo Fiscal hace unos meses, en el gobierno anterior, dio una voz de cautela diciendo, miren, sabemos que hay muchas necesidades, pero no podemos estar lanzándonos con grandes proyectos muy costosos porque todavía no tenemos el espacio fiscal. Ojalá la reforma tributaria nos permita iniciar estos grandes proyectos que son muy necesarios para el país. La siguiente, por favor. Esta es un cuadro que muestra ya, considerando todas las funciones que tiene el presupuesto público, ¿no? Como ven, educación sigue siendo está priorizado el primero de la lista con 18% del total, en el segundo lugar salud con 11% del total. Aquí tal vez hay que aclarar o explicar que las prioridades del presupuesto no necesariamente implican que no haya otras formas de promover diversos sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector minería no tiene mucho presupuesto. Pero eso no quiere decir que la minería no es importante. Lo que pasa es que la minería lo que requiere es otro tipo de políticas que básicamente no son políticas que requieran mucho presupuesto. ¿Me explico? Requiere atender los conflictos sociales, requiere, ¿no es cierto?, dialogar con los inversionistas, requiere establecer un clima favorable, no requiere mucho personal, muchos insumos, mucho presupuesto. En cambio, educación y salud son rubros que siempre se llevan la mayor parte del presupuesto. ¿Por qué? Porque educación requiere pagarle a todos los maestros, comprar todos los útiles escolares, tratar de invertir en los colegios donde tenemos una brecha de inversiones enorme, etc. Lo mismo pasa en salud. Entonces, tal vez explicar que las prioridades presupuestales no son exactamente lo mismo que las prioridades políticas, ¿no? Hay una serie de políticas que no requieren tanto recurso público y hay otras políticas que sí requieren mucho recurso público.
¿ok? Tal vez aclarar eso, ¿no? Que un rubro esté abajo en la lista del presupuesto no quiere decir que no tenga prioridad política o que sea importante para la economía, simplemente que los mecanismos de impulso son distintos. La siguiente, por favor. Esta es la anterior, es el presupuesto por funciones, este es el presupuesto por sectores. El presupuesto por funciones es pensando en el país, y cuando hablamos de educación por funciones, hablamos de educación incluyendo los gobiernos regionales. Por sectores pensamos en el gobierno nacional, ¿no? Y aquí hay una distribución, digamos, también de cómo se reparte el presupuesto según los sectores del presupuesto nacional. Aquí, economía y finanzas sale grande. ¿Por qué? Porque todo el servicio de la deuda lo paga economía y finanzas. Entonces, por si acaso, eso no quiere decir que economía y finanzas tenga que, ¿no?, mucho personal, pero que todo el cargo, el servicio de la deuda, que como vimos es importante, todo eso lo realiza economía y finanzas. La siguiente, por favor. Me quedan 6 minutos y presentaré brevemente 5 prioridades. Muy rápidamente, ya lo explicaremos más rápido, no quiero pasarme, ojalá, el tiempo. Bueno, en el tema de salud, la siguiente, por favor, ¿no? El aumento, como hemos mencionado, es un aumento de 1.200 millones, sobre todo para aseguramiento universal en salud, una parte para incremento remunerativo y una parte para suministros médicos. La siguiente, por favor, son, me parece, 5 o 6 ejes estratégicos. El primero, atención a la emergencia sanitaria. Continuamos con esto, 1.100 millones. El segundo, el acceso al cuidado y atención integral en la salud, todo lo que es el SIS, ¿no? Y las atenciones a otras enfermedades, otros 1.100 millones de soles. La siguiente, por favor, medidas para el personal de salud. Aquí tenemos las remuneraciones en general, que son importantes, sobre todo de Lima, 3.000 millones de soles, y también algunas partes de incrementos remunerativos, ¿no? Hay 3 conceptos distintos de conceptos remunerativos que cumplir por compromisos tomados ya previamente. Hay un cuarto tema que tiene inversiones en salud, 979 millones. Honestamente, quisiéramos invertir muchísimo más en salud. Hay una gran demanda de las regiones por hospitales, por equipamiento de centros de salud. Yo espero honestamente que con la reforma tributaria podamos tener esto como una gran prioridad, amarrar esto como una gran prioridad. Y bueno, descentralización es todo el gasto de los gobiernos regionales, es 9.500 millones de soles. La mayor parte del gasto en salud es gasto descentralizado. La siguiente, por favor. La siguiente, pasamos esto rápido. La siguiente, educación. Educación también tiene una prioridad fuerte, 18% del presupuesto, un aumento importante, el mayor aumento de todos los sectores, 2.600 millones de soles. La siguiente, por favor. Lo primero, como eje de prioridad, retorno a la presencialidad. Hay que adecuar los colegios, hay que darles mantenimiento y hay un proyecto especial de inversiones para que los colegios estén en buen estado. En segundo lugar, desarrollo profesional docente. Hay una parte de remuneraciones, pero hay que ponerle importancia también a las evaluaciones docentes. En tercer lugar, la innovación tecnológica. Esto nos parece muy importante, al ministro de Educación lo considera y yo estoy muy de acuerdo con él en que aquí hay que plantearnos los temas de la educación híbrida, del internet, de las tabletas, no solo por la pandemia, sino que es una oportunidad de proyectarnos hacia la educación del futuro, ¿no? La siguiente, por favor. En cuarto lugar, la educación superior, 5.000 millones de soles. En quinto lugar, la atención integral de poblaciones vulnerables, educación bilingüe, zonas rurales, 1.000 y algo de millones de soles. Y la descentralización, el peso de los gobiernos regionales siempre es grande, 17.000 millones de soles. Uy, ya me pasé la hora. Gracias, presidenta, por el tiempo adicional. Estaba corriendo un poco. Le agradezco mucho, señores congresistas. La siguiente, por favor. Tercer tema. Prometo no hacer las media hora, sino un poquito menos. Tercer tema, la función agropecuaria. Clave aquí, continuidad de inversiones. Sobre todo, como ustedes saben, irrigaciones. El tema del agua es clave en unos ejes importantes. Hay otros proyectos que ya son más de inversión privada o público-privada, como Maje-Siguas, y otros que tenemos que poner en marcha. Es otro tema que conversaremos con la representación nacional en su momento, pero continuidad de inversiones es un tema esencial.
Y el segundo tema es lo que llamamos gestión agraria, la sanidad y la innovación. La sanidad agraria agropecuaria es muy importante porque el control de las plagas nos permite aumentar la productividad y también acceder a mercados internacionales. Diversos mercados internacionales son muy cuidadosos respecto a la posibilidad de que les exportemos si es que hay posibilidades de contaminación por plagas en el Perú. Y eso nos abre mercados. Y en segundo lugar, el tema de la investigación e innovación agropecuaria. Resalto esos dos de los varios que hay porque me parece que también en este tema tenemos una prioridad muy importante en el país porque hay muchos productos, muchos cultivos, hay que llegar a las zonas rurales de la selva más alejadas con nuevas oportunidades de negocios y eso pasa por un nivel de investigación e innovación. Y en quinto lugar, el tema del acceso al financiamiento agrario. Este es un tema, con toda honestidad, complejo porque es difícil llegar con crédito a la agricultura, los costos son altos, todavía nos falta mucho trabajar en el tema de inclusión financiera. Esperamos que más adelante la discusión de una buena sinergia de un Banco de la Nación fortalecido con las cajas y otras instituciones nos permita manejar esto, pero de todas maneras tenemos en el presupuesto el Fondo Agroperú, que es un fondo de financiamiento subsidiado para los pequeños productores para ayudarlos en estas campañas. La siguiente, por favor, pasamos esto con rapidez. La siguiente, alivio a la pobreza. El tema de protección social sigue siendo un tema crítico porque la pandemia nos ha dejado heridas, nos ha dejado daños, nos ha dejado huérfanos, ¿no? Nos ha dejado familias enlutadas, ¿no? Y aquí tenemos que trabajar bastante. Hay que mejorar también todo el tema de la alimentación y las ollas comunes. Sé que he tomado con atención que en la presentación del gabinete varios congresistas tienen esta preocupación porque es una preocupación real y entonces tenemos aquí 150 millones de soles más para los diversos programas sociales que tenemos que ver cómo optimizamos la inversión en este tema y la adecuamos a la nueva situación también. La siguiente, por favor. Y desde luego hay temas que tienen que ver con la infancia, que nos parece, y la adolescencia, los adultos mayores que nos parecen muy importantes. Hay que fortalecer CUNAMás y mejorar la asistencia alimentaria. Necesitamos atender a las poblaciones vulnerables, ¿no? El tema de la orfandad y del acceso de los adultos mayores a los servicios son temas que hay que irlos mejorando. La siguiente, por favor. Finalmente, empleo y productividad. Un tema esencial que hemos planteado es el tema de un programa de empleo temporal. Estos son programas de asistencia que nos parecen bastante interesantes porque le dan empleo a la gente, ayudan a hacer pequeñas obras, ¿no es cierto?, de ejecución rápida, pero también son empleo, ¿no? No es lo mismo que un regalo y son lo que nosotros llamamos autofocalizados, ¿no? Quienes van a buscar un empleo temporal es alguien que realmente lo necesita. El que ya tiene un trabajo informal que le da algún ingreso no va a buscar un empleo temporal, ¿no? Tiende a captar a los que realmente están en necesidad. Y uno de los rubros que funciona de esta manera, aparte del programa Trabaja Perú, es el mantenimiento de vías vecinales. Este es un programa que es intensivo en empleo, que usualmente tiende a generar bastante empleo en zonas rurales, en zonas alejadas, y ayuda al tema de la transitabilidad de los caminos rurales, que es un tema crítico, porque ayuda a la economía. Sin un camino en buenas condiciones no hay forma de sacar los productos en muchas zonas, y además ayuda a la propia atención de educación, a la propia atención de la salud, ¿no? Los enfermos tienen que salir de una comunidad alejada cuando tienen un cierto problema y si el camino, la trocha está en pésimas condiciones, entonces eso nos genera un cierto problema. Y tenemos un énfasis también en mejorar la competitividad turística. El sector está golpeado, pero tenemos que ponerle énfasis ahí. Esperemos que la demanda regrese rápido, pero tenemos, yo creo, muchas oportunidades en el sector turismo. Yo soy un gran convencido de esto, y mejorar también todo el tema de los corredores viales y la competitividad en el sector transportes y comunicaciones, que también es un tema clave. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, quiero en esta presentación rápida comentarles también algunos temas del articulado de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es una ley bastante compleja porque tiene un cerro de números
y también tiene un montón de artículos. Y por eso requiere una comisión especial que va a trabajar intensamente en este tema, ¿no? Bueno, un tema aquí es el tema de cómo financiamos la parte del empleo, ¿no? Aquí hay un tema crítico en el sector que tenemos que ir manejando, pero sí queremos mantener ciertas normas de austeridad en el uso de los servicios de telefonía y de comunicaciones, en el uso de vehículos, en el tema de los viajes. Por ejemplo, los funcionarios públicos no tenemos por qué viajar en primera clase o en business class, ¿no? Y me parece que corresponde, yo personalmente siempre lo hago, pero me parece que corresponde que tratemos de buscar los pasajes más baratos, ¿no? Eso es parte de las políticas de austeridad que tenemos que mantener. La siguiente, por favor. Respecto a cómo se pueden modificar el presupuesto. El presupuesto es una guía, digamos, ¿no es cierto? Es un presupuesto, es un marco, pero es bueno darle cierta flexibilidad a la gestión que deben tener los distintos gestores, ¿no? Ustedes pueden pensar en los ministerios, pero son los organismos públicos descentralizados, los gobiernos regionales, las municipalidades, el Poder Judicial, el Congreso de la República. Todos son pliegos, ¿no?, presupuestales que manejan su presupuesto. Entonces, lo que sí queremos hacer es que, miren, el presupuesto de los proyectos en ejecución, eso es lo que queremos proteger. Que no se deriven recursos de proyectos que están a medias a nuevas cosas, porque queremos priorizar que se termine lo que está presente. Pero sí, desde luego, hacer modificaciones para que hagan nuevos expedientes técnicos con ciertas restricciones, con varias restricciones en realidad, y sobre todo garantizar la culminación de los proyectos de los gobiernos regionales y locales que entran a su último año de gobierno, ¿no? Entonces, mejor priorizar la terminación de los proyectos que tienen en cartera, ¿no? Y queremos financiar nuevas inversiones de los gobiernos regionales y locales con un fondo de inversiones de 2.300 millones de soles en total para fondos de los gobiernos regionales y locales. Está dividido en dos porque una parte es con recursos de crédito externo, pero está bien financiar inversiones con crédito porque las inversiones precisamente nos van a dar un rendimiento, ¿ok? Y insistir en el Fondo para el Mantenimiento de los Caminos Rurales, que es una prioridad. Y este año tenemos también en aplicación por primera vez lo que se llama el Fondo de Compensación Regional, que ya está ya con una legislación específica y estamos planteando algunas normas para su mejor ejecución. La siguiente, por favor. Y finalmente lo que estamos planteando es que se dé un poco más de flexibilidad y que el titular del sector pueda hacer transferencia de recursos al interior de su sector. Hasta ahora todas estas cosas requieren decreto de urgencia, decreto legislativo, largos trámites, y entonces cada vez que a veces el gestor de el ministro o el gobierno regional quiere acomodar sus recursos, largo trámite para que el Ministerio de Economía y Finanzas le dé permiso para que pase sus recursos de A a B. Sí mantenemos algunas restricciones en estos casos. Por ejemplo, típicamente, como creo que ha sucedido en mi recuerdo durante muchos años, se impide pasar recursos de inversiones a personal porque queremos proteger las inversiones, ¿no? Y los recursos de personal luego generan gastos recurrentes, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Esto, desde luego, lo dialogaremos con la Comisión de Presupuesto en extenso y en detalle, artículo por artículo, ¿no? Pero la idea es que aquí hay que darle un poco más de flexibilidad para que los propios titulares de los sectores de los pliegos puedan acomodar los recursos durante el año, que si no luego genera que se les para una línea, un proyecto, una actividad y no pueden reacomodar eso hacia otra cosa que surge, ¿no? Y me parece que esa es una política bastante interesante. La siguiente, por favor, la siguiente. Termino ya con esto, señora presidenta, señores congresistas. El proyecto de ley de endeudamiento. El tratamiento del presupuesto de la República tiene esta complejidad. Comienza con el marco macroeconómico multianual, que es potestad de aprobación del Consejo de Ministros, y luego pasa por el Congreso de la República por 3 proyectos de ley. El proyecto de ley de equilibrio financiero,
que es el primero de que les hablé, que asegura que los ingresos y los gastos están equilibrados. El segundo, el proyecto de ley de presupuesto, que incluye todos los datos, ¿no es cierto?, de autorizaciones de gasto para los distintos sectores, instituciones que tiene el gobierno, incluyendo los poderes autónomos, ¿no?, que tienen su presupuesto. Y en tercer lugar, la ley de endeudamiento. ¿Por qué es necesaria una ley de endeudamiento? Bueno, como hemos mencionado, tenemos un déficit fiscal. El déficit fiscal tenemos que cubrirlo de alguna manera. Y de hecho, además, tenemos que repagar la deuda. Entonces, hace falta siempre, hay un manejo del endeudamiento público. Que como hemos mencionado en la primera parte, tal vez repetir eso, tiene que ser cauteloso para no endeudarnos demasiado. Pero esto lo autoriza el Congreso de la República. ¿Ok? Pedimos autorización al Congreso de la República para endeudar al país porque esto tiene consecuencias para el Perú, para el futuro. Es una gran responsabilidad. Y bueno, entonces la ley de endeudamiento establece los montos máximos de diversas operaciones, tipos de autorizaciones de endeudamiento y regula algunos temas respecto al Sistema Nacional de Endeudamiento y el Sistema Nacional de Tesorería que tienen su propia legislación general, digamos. La siguiente, por favor. Entonces lo hago muy breve, esto está muy vinculado a la concepción general y al déficit general que tiene el gobierno y a las obligaciones de pago que tenemos. Aquí lo que estamos pidiendo autorización es para contratar hasta 1.645 millones de dólares en el exterior. Es una cantidad limitada. Consideren que, si mi memoria no me falla, yo las cifras no siempre las tengo en la cabeza, el PBI del Perú está en algo de 200.000 millones de dólares. No es una cantidad excesiva. ¿Ok? Y tenemos un rubro de concertaciones internas de 35.000 millones de soles para los sectores económicos sociales y para apoyo a la balanza de pagos fundamentalmente, así como una parte para la defensa nacional, que tiene un fondo específico, y una parte que son los bonos de reconocimiento, los bonos que emite la ONP de acuerdo a las leyes que tenemos de nuestro sistema de pensiones. ¿Ok? Entonces esta es la visión general de lo que se pide como montos máximos, que están en concordancia. ¿De dónde saca estas cifras? Son las que sirven para financiar el déficit fiscal y para cubrir los servicios de pago que tengamos que hacer. La siguiente, por favor. Ahorita explicaré solamente algunos articulados. Nuevamente, esto es solo lo más sintético, Presidenta. Entiendo que me estoy demorando un poco, pero les aseguro que hay muchísimos más articulados y temas por discutir, ¿no? Primero, estamos incluyendo adicionalmente obligaciones de garantizar alianzas público-privadas. Esto no es propiamente una deuda, pero sí una garantía, ¿ok? Y muchos proyectos de alianzas público-privadas requieren una garantía del Estado, ¿no? Y aquí se está autorizando un nivel para tener estas garantías del Estado. En segundo lugar, emisión de bonos soberanos. Este es el mecanismo que el Estado peruano ha venido siguiendo principalmente en los últimos, diría, 15 años o más. Tenemos una buena cantidad de colocaciones. Ahorita plantearé algunas mejoras en esto y este es el mecanismo que nosotros solemos hacer. El tercer rubro, las operaciones de administración de deuda. Esto se refiere a que en algunos casos el Ministerio de Economía y Finanzas va adecuando el perfil de pagos, ¿no? A veces por las emisiones de bonos, operaciones que se han hecho, puede suceder que vemos que en los próximos años se concentra mucho pago de deuda y hacemos una operación en la cual canjeamos deudas que se vencen dentro de 2 o 3 años por deudas que las pateamos un poco más allá. Es parte de una administración de los pasivos de la deuda, digamos, adecuada a nivel internacional. Y por último, a mí me parece interesante que hoy el gobierno y sus bonos tienen ya mecanismos más avanzados en el mercado financiero. Hoy, bueno, cualquier peruano, cualquier persona del mundo puede comprar un bono del Perú, pagadero a 20 años, a 30 años, a 10 años, pero si no quiere escoger un bono específico, puede comprar un fondo, una especie de fondo mutuo de bonos del Perú, donde dice, yo compro bonos del Perú, no voy a escoger el de 20, el de 30, el de 10, el de 5, escojo un paquete, digamos, ¿cierto?, a través de un fondo mutuo. Eso ya existe, es el Fondo de Deuda Soberana. Y ahora nuestra propuesta para este año es que lo vamos a convertir en un fondo bursátil.
Es un mecanismo que existe a nivel internacional en la cual facilita la liquidez de la transacción. No es un fondo, sino prácticamente es como si compraran una acción del fondo. En el mundo se les conoce como ETF o Exchange Traded Funds y ahora están muy en boga en el mercado mundial. Han crecido muchísimo porque facilitan la liquidez y reducen los costos de transacción en el mercado financiero. Y que el Perú entre esto va a hacer que mejore nuestro manejo de nuestro pasivo. La siguiente, por favor, creo que esta ya es la última. Recordar que la base es una política de endeudamiento cauta. Todavía tenemos algo de déficit porque estamos arrastrando una situación difícil, pero nuestra propuesta es un tope de deuda pública bastante cauto, honestamente. Aquí no tengo el gráfico, pero aseguro que es de los más bajos de América Latina y de los países emergentes, y de ahí ya pasar a una senda decreciente de la deuda pública. La siguiente, por favor, creo que ya esta era la final. Y bueno, agradecer nuevamente al Congreso de la República por su atención. Tupananchiscama. Espero que nos sigamos viendo pronto para poder discutir este tema. Muchas gracias.